¿Sabes cuánto tiempo te puedes tardar de ir desde Quito a Latacunga manteniendo siempre una velocidad de 55 km/h? Cuando hablamos de un movimiento que no cambia su forma a través del tiempo, es decir, que mantiene una velocidad constante, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante significa que el vector velocidad no cambiará de magnitud ni de sentido en todo el movimiento. Hoy hablaremos sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Para entender mejor la clase de hoy, debes tener conocimientos previos sobre posición, desplazamiento y velocidad. Gracias a Galileo Galilei pudimos entender la distancia recorrida en función de la velocidad de los cuerpos. Además, utilizó un plano inclinado para hacer un estudio del movimiento rectilíneo de ellos. Fue así como Galileo caracterizó la velocidad con la distancia que recorría un objeto en un segundo, y realizando este experimento para varios cuerpos fue como desarrolló el concepto de velocidad igual al desplazamiento sobre el tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme se produce cuando mantenemos la velocidad constante, es decir, no hay aceleración. Si hubiese una aceleración, la velocidad variaría tanto en módulo como en dirección. Por definición, ya no sería un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad cambiaría su valor en todo el trayecto del movimiento. Si viajamos en un auto, para que el movimiento sea uniforme, tenemos que cerciorarnos de que no exista una aceleración o desaceleración durante el desplazamiento, es decir, un incremento o decremento en la velocidad. Por ejemplo, cuando frenamos de golpe estamos experimentando una desaceleración, ya que se produce un cambio brusco y negativo en la velocidad. Por lo tanto, asumiendo un caso ideal que salimos de Quito y vamos en línea recta hacia Latacunga y no tenemos ninguna parada en el camino, predecir el tiempo de llegada es muy sencillo, ya que sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Despejando el tiempo, obtenemos que es igual al desplazamiento sobre la velocidad. Por lo tanto, conociendo que la distancia entre estas dos ciudades es aproximadamente 110 kilómetros, podemos deducir que nos demoraríamos 2 horas yendo a una velocidad prudente de 55 km/h. Como podemos darnos cuenta, es bastante evidente que la velocidad será igual al desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. Y siempre, para garantizar que utilizamos una fórmula correcta, es recomendable revisar las unidades. Por ejemplo, sabemos que en el sistema internacional el desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundos, lo cual coincide con la unidad internacional de la velocidad que usa metros sobre segundo. Un caso interesante donde se puede observar el movimiento rectilíneo uniforme es en el tiro parabólico, ya que el movimiento en el eje X no está afectado por la aceleración, por lo tanto la velocidad en este caso sería constante. Es decir, la velocidad inicial en el eje X cuando el proyectil es disparado va a ser igual en todo su trayecto horizontal. Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo uniforme podemos decir que la velocidad inicial va a ser igual siempre a la velocidad final. Imaginémonos que estamos jugando vóley y queremos que al sacar la pelota, esta recorra 10 metros en 2 segundos. ¿Cuál será la velocidad en el eje horizontal con la que recibirá el contrario esa pelota? Dado que en el movimiento uniforme la velocidad inicial es igual a la final y en el tiro parabólico la velocidad en el eje X es constante, utilizamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Sustituyendo los valores vamos a obtener una distancia de 10 metros sobre un tiempo de 2 segundos. Realizando los cálculos se obtiene 5 metros sobre segundos. Entonces podemos concluir que el jugador contrario recibirá la pelota con una velocidad de 5 metros sobre segundos. En la clase de hoy hemos aprendido que existe un movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando el móvil tenga desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. Además que en este movimiento la velocidad siempre será constante. Recuerda que al movimiento rectilíneo uniforme se le suele escribir con las siglas MRU y que la ecuación principal de este movimiento es velocidad igual distancia sobre tiempo.
Un dato muy curioso es que en la Tierra es muy difícil evidenciar el movimiento rectilíneo uniforme, pues siempre habrá rozamiento con algo. Además, las fuerzas gravitatorias siempre van a cambiar la dirección del cuerpo. Pero podemos evidenciar este tipo de movimiento siempre y cuando el intervalo de tiempo sea muy pequeño. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que los conocimientos adquiridos los puedas utilizar en tu vida diaria. Hasta la próxima. ¿Te imaginas poder conocer la posición del electrón alrededor del núcleo? En el video anterior aclaramos que no se puede determinar con precisión la posición, pero si lo manejamos con probabilidades, pues es exactamente lo que hizo Schrödinger. Desarrolló una ecuación que describe la región de probabilidad, donde podemos encontrar al electrón girando alrededor del núcleo. Sin duda, las aportaciones de Broglie de la naturaleza dual del electrón y Heisenberg, el principio de incertidumbre, prepararon el camino para el desarrollo de una amplia y nueva teoría de la estructura del átomo. Ahora, ya sabes de la naturaleza ondulatoria del electrón y la definición de su comportamiento con términos apropiados para las ondas. Así, se abandona cualquier intento por tratar de definir con precisión la ubicación y su trayectoria, como si solo fuera una partícula. El nuevo enfoque es un modelo que describe con precisión la energía y la ubicación del electrón, en términos de probabilidades. Esto corresponde al modelo mecánico cuántico de la materia. Su importancia radica al constituir la nueva y potente forma de cómo entendemos y visualizamos la estructura electrónica de un átomo. En nuestra clase Profe Youtuber de Química hablaremos sobre el modelo mecánico cuántico de la materia. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre las coordenadas cartesianas y polares en un eje tridimensional. Ahora continuemos con un poco de teoría. La ecuación de Schrödinger define la región con mayor probabilidad para encontrar al electrón. La resolución de la ecuación de Schrödinger da como resultado una serie de funciones matemáticas denominadas funciones de onda, que denotamos con la letra griega psi, es decir, que la posición está dada por la función psi en coordenadas polares, radio y ángulo. Entonces, ¿cómo Schrödinger llegó a proponer su ecuación? ¿Cómo se describe la posición según la ecuación de Schrödinger? ¿Qué relación tiene la ecuación de Schrödinger con los números cuánticos? Responderemos estas preguntas para entender en conjunto cómo llegamos al nuevo y asombroso modelo mecánico cuántico del átomo que actualmente manejamos. Empecemos. ¿Cómo Schrödinger llegó a proponer su ecuación? Se basó en las aportaciones de dos científicos. De Broglie, la naturaleza dual de la materia, electrón, ya se conocía que el electrón actuaba como una partícula, pero de Broglie propuso que al igual que la luz, el electrón tenía características de onda. Así, dual se refiere al comportamiento de partícula y onda. Pero una onda no puede tener una posición definida en el espacio, porque se sigue propagando, como las olas de agua cuando lanzamos una piedra al agua. Heisenberg, el principio de incertidumbre, explicó que existe esta limitación en la precisión con la que sabemos la posición x y la trayectoria, momentum, igual a m por v. La inecuación es delta x por delta p mayor o igual a la constante de Planck sobre 4pi. No lo demostraremos, sino solo nos concentraremos en lo práctico. Existe una limitación para saber la posición y la trayectoria del electrón. Sigamos. ¿Cómo se describe la posición según la ecuación de Schrödinger? Pues bien, basándonos en los trabajos de Broglie y Heisenberg, Schrödinger definió la posición en términos de probabilidades, reuniendo todas las variables en una ecuación. La resolución de la ecuación de Schrödinger da como resultado la función de onda psi, donde la posición está en coordenadas polares, radio y dos ángulos. La función de onda psi proporciona la información de la ubicación del electrón cuando está en un estado de energía permitido. Pero, si la ubicación del electrón está dada por una probabilidad, ¿cómo lo visualizamos en el espacio? Lo hacemos como una densidad de probabilidad como se muestra en la imagen.
Observamos cómo una nube de puntos, donde las regiones con una mayor densidad de puntos es donde existe la mayor probabilidad de encontrar el electrón. También se denomina densidad electrónica. La región donde no existe probabilidad de encontrar al electrón se llama nodo. Finalmente, ¿qué relación tiene la ecuación de Schrödinger con los números cuánticos? Como ya sabíamos, la ecuación de Schrödinger describe la probabilidad en función de un radio y ángulos. Pero ¿cómo representamos la densidad electrónica? Lo hacemos con tres números cuánticos. Ya Bohr había establecido el número cuántico principal n, que describía las órbitas permitidas. Pero la función de onda psi se representa con tres números cuánticos, n, L y M, de la siguiente manera. La solución de la ecuación de Schrödinger nos da un conjunto de funciones de onda denominadas orbitales. Cada orbital describe la distribución específica de la densidad electrónica, como la energía y la forma característica. Es importante establecer la diferencia entre la órbita de Bohr y el orbital de la mecánica cuántica. La órbita es la trayectoria definida y el orbital es la región de la probabilidad. El orbital está definido por n tamaño, L forma espacial y m orientación. En la clase de hoy hemos aprendido que Schrödinger basó su ecuación en dos aportaciones importantes: la naturaleza dual de la materia de de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Que Schrödinger desarrolló su ecuación que describe el modelo mecánico cuántico de la materia, la ubicación del electrón como una densidad de probabilidad y la ubicación del electrón en un estado de energía permitido. Que el modelo mecánico cuántico de la materia se define por funciones de ondas denominados orbitales, con energía y forma característica, descrito por tres números cuánticos n, L y m. Estoy segura que estos conocimientos te serán de utilidad y podrás aplicarlos en tu vida diaria. Hasta la próxima.